Buenas noches, radio escuchas. Bienvenidos nuevamente a Radiodifusora Espectral, transmitiendo desde el 666 de AM, la frecuencia que encuentra a quienes se atreven a mirar más allá del velo del ruido, incluso cuando ese velo esté manchado de sangre y mito. Esta noche, nuestra señal se desliza hacia el corazón oscuro de California, hacia una ciudad que ha dado más cadáveres a la historia del cine que estrellas al firmamento, Los Ángeles, ciudad de sueños rotos, de luces que mienten, de callejones que huelen a perfume barato y a desesperación, una metropolitana acostumbrada al escándalo que apenas parpadea ante un asesinato, y sin embargo hubo un caso, uno solo, capaz de detener incluso al ángel más curtido del boulevard. El crimen que hoy nos convoca no fue solo brutal, fue meticuloso, teatral, ritual, porque hay cadáveres que piden justicia, otros que claman venganza, y unos pocos, muy pocos, que parecen haber sido preparados para algo más que la muerte. Esta noche hablaremos de uno de esos cuerpos, una mujer cuya belleza fue esculpida en blanco y negro, cuyo nombre propio se eclipsó bajo un apodo sombrío, Flores y Fatalidad. Su nombre, Elizabeth Shore, la Dalia Negra. Nació el 29 de julio de 1924 en Boston, Massachusetts, bajo el nombre de Elizabeth Shore. Tercera de 5 hermanas, hija de Cleo y Phoebe, creció entre la precariedad y la promesa, entre la humedad de Nueva Inglaterra y los inviernos que su asma no toleraba. Su padre, constructor de campos de minigolf, desapareció tras el crash del 29, su coche fue hallado abandonado en el puente de Charlestown y se asumió su suicidio. La madre, sola, trabajó como contadora para sostener a las niñas, mientras Elizabeth desarrollaba una fascinación por el cine, por las estrellas, por la idea de que la belleza podía ser una forma de escape. Durante los veranos, vivía en Medford, en los inviernos, en Florida, buscando climas más benignos para sus pulmones. Su rostro, de una simetría inquietante, y su forma de vestir, siempre de negro, labios rojos, mirada de celuloide, la convirtieron en una figura que parecía no pertenecer del todo a su época. En 1943 se trasladó a California para vivir con su padre, quien había reaparecido como si la muerte hubiese sido solo una pausa. Pero la convivencia fue breve y amarga. Él la criticaba por su supuesta pereza, por sus amistades, por su deseo de ser actriz sin haber pisado un escenario. Elizabeth se marchó. Vagó entre Long Beach, Santa Bárbara y San Diego, trabajando como camarera, como dependienta, como sombra. Fue arrestada por beber siendo menor de edad y enviada de regreso a Massachusetts, aunque pronto volvió a California. En ese ir y venir, conoció a Matthew Gordon Jr., un piloto de la Fuerza Aérea que le propuso matrimonio desde su lecho de hospital tras un accidente en China. Ella aceptó. Pero él murió en otro accidente antes de regresar. La tragedia, como una premonición, ya la había elegido. En 1946, Elizabeth regresó a Los Ángeles. Se alojó con conocidos, con antiguos novios, con extraños. Su vida era un colapso de habitaciones prestadas, de cenas no pagadas, de promesas rotas. No tenía empleo fijo, ni familia cercana, ni dirección estable. Pero tenía algo más poderoso, una presencia. Donde quiera que iba, dejaba una estela de misterio, de deseo, de incomodidad. Algunos la describían como encantadora, otros como manipuladora. Todos coincidían en que había algo en ella que no se podía explicar. Y así, en los primeros días de enero de 1947, Elizabeth Shore desapareció. Nadie supo con certeza dónde estuvo entre el 9 y el 15 de ese mes. Se esfumó como una figura de humo entre las luces de neón. Algunos dicen que fue vista en un hotel barato, otros en un bar de Olivo. Pero lo cierto es que durante esos 6 días, Elizabeth dejó de ser una mujer y pasó a convertirse en leyenda.
Su cuerpo fue hallado el de enero de 1947 a las 10:30 de la mañana en un terreno baldío ubicado en la intersección de Norton Avenue y la calle 39 en el distrito de Leimar Park, Los Ángeles. La primera en avistarlo fue una mujer llamada Betty Bersinger, quien paseaba con su hija pequeña. En un primer momento creyó que se trataba de un maniquí abandonado debido a la palidez extrema de la piel y la disposición antinatural de las extremidades. Al acercarse, comprendió que no era una figura de escaparate, sino un cadáver humano, seccionado con una precisión que desafiaba la brutalidad habitual del crimen urbano. El cuerpo, completamente exangüe, había sido seccionado transversalmente a la altura del espacio intervertebral entre la segunda y tercera vértebra lumbar, mediante una técnica quirúrgica conocida como anicorporectomía, procedimiento que en la práctica médica solo se realiza bajo condiciones extremas y con instrumental especializado. La ausencia de hemorragia activa en el lugar del hallazgo indicaba que la sección fue realizada post-mortem y que el cuerpo fue transportado y dispuesto en el sitio con una intención estética o simbólica. La disposición del cadáver era deliberada, el torso y la parte inferior del cuerpo se encontraban separados por aproximadamente 30 centímetros, con los brazos extendidos por encima de la cabeza en ángulo de 45 grados y las piernas abiertas en forma de V. El rostro presentaba laceraciones bilaterales que se extendían desde las comisuras labiales hasta los pabellones auriculares, configurando una expresión grotesca conocida en medicina forense como Glassbook Smile. Estas incisiones, realizadas con un instrumento afilado, fueron ejecutadas con una simetría que sugiere control emocional y conocimiento anatómico. El informe del forense Elder. Frederick Neubar determinó como causa de muerte una combinación de hemorragia masiva y shock neurogénico provocados por traumatismos contundentes en la región craneal y las laceraciones faciales. Se identificaron fracturas lineales en el hueso parietal derecho, compatibles con un objeto romo, posiblemente aplicado con fuerza considerable. La ausencia de sangre en el lugar del hallazgo, así como la limpieza del cuerpo, indicaban que la víctima fue asesinada en otro lugar y posteriormente trasladada. El abdomen presentaba laceraciones en patrón cruzado en la región suprapúbica, algunas de las cuales penetraban hasta el tejido subcutáneo. Se halló un fragmento de piel con tejido adiposo insertado en la cavidad vaginal, sin signos de espermatozoides, lo que sugiere una manipulación simbólica más que sexual. El recto se encontraba dilatado, pero sin evidencia de trauma reciente, lo que refuerza la hipótesis de una puesta en escena post-mortem. Los órganos internos, incluyendo el útero, los ovarios y los riñones, estaban intactos, aunque el intestino delgado presentaba signos de manipulación. El contenido gástrico consistía en materia granular verdosa, posiblemente restos vegetales y heces, lo que sugiere un estado de inanición o estrés fisiológico previo a la muerte. El conjunto de hallazgos, la precisión quirúrgica, la ausencia de sangre, la disposición ritual del cuerpo, la manipulación simbólica de cavidades, no apuntaba a un crimen pasional ni a un acto impulsivo. Era, en cambio, una intervención metódica, ejecutada por alguien con conocimientos médicos avanzados, acceso a instrumental quirúrgico y una motivación que trascendía lo criminal para adentrarse en lo ceremonial. La escena no era solo un lugar de abandono, era un altar, y Elizabeth Short, la Dalia Negra, no fue simplemente asesinada. Fue ofrecida, la investigación comenzó con una urgencia casi teatral, la escena del crimen, tan pulcra como perturbadora, no ofrecía huellas, ni sangre, ni rastro alguno del perpetrador. El cuerpo había sido lavado meticulosamente, y la ausencia de insectos o descomposición sugería que había sido refrigerado antes de su exposición pública. La policía de Los Ángeles, enfrentada a una ciudad que ya comenzaba a devorar titulares, se encontró con un caso que no solo desafiaba la lógica criminal, sino que parecía diseñado para humillarla. En las primeras 24 horas, más de 50 agentes fueron asignados al caso.
Se tomaron declaraciones a vecinos, transeúntes, trabajadores de la zona. Nadie había visto nada, nadie había oído nada. La ciudad, tan ruidosa, se había vuelto muda. El departamento de policía solicitó ayuda al FBI. En menos de una hora, la oficina identificó a la víctima gracias a las huellas dactilares enviadas por un poto, un primitivo sistema de FAS. Elizabeth Short figuraba en sus archivos por dos razones: una solicitud de empleo en una base militar y un arresto menor por consumo de alcohol siendo menor de edad. Su rostro, ya inmortalizado en una fotografía policial, fue entregado a la prensa y así, la Dalia Negra nació. La prensa, voraz, convirtió el caso en un espectáculo. Los periódicos competían por titulares más sensacionalistas. Se publicaron rumores, invenciones, incluso cartas supuestamente enviadas por el asesino. Una de ellas, escrita con recortes de periódico, decía: «Aquí tienen la Dalia Negra, disfrútenla». Venía acompañada de pertenencias personales de Elizabeth, su libreta de direcciones, su certificado de nacimiento, fotografías, todo cuidadosamente desinfectado con gasolina, sin una sola huella. La policía recibió más de 60 confesiones en las semanas siguientes. Algunas eran claramente falsas, otras perturbadoramente detalladas, pero ninguna resistía el escrutinio forense. Se investigaron médicos, carniceros, estudiantes de anatomía, se interrogó a exnovios, conocidos, incluso a mujeres que la habían hospedado, se elaboraron perfiles psicológicos antes de que el término existiera formalmente, se barajaron teorías: crimen pasional, ajuste de cuentas, asesinato ritual. Uno de los primeros sospechosos fue Robert Redmanley, un vendedor de cosméticos que había sido la última persona en verla con vida. Él la había dejado en el Hotel Biltmore el 9 de enero. Fue interrogado, sometido a prueba del polígrafo y finalmente liberado. Su testimonio, sin embargo, se convirtió en el último hilo verificable del paradero de Elizabeth. La investigación se volvió laberíntica, cada pista abría 3 más, cada testimonio contradecía al anterior. La ciudad, mientras tanto, se dividía entre el morbo y el miedo. Las mujeres temían caminar solas, los hombres eran mirados con sospecha, y en el centro de todo, la imagen de Elizabeth Short, labios oscuros, mirada lejana, belleza detenida en el tiempo. La policía elaboró una lista de más de 150 sospechosos, ninguno fue acusado formalmente. El caso, sin resolución, comenzó a desvanecerse en el archivo, pero no en la memoria colectiva. Porque el crimen no solo había sido cometido, había sido compuesto, y la ciudad, sin saberlo, había asistido a su estreno. George Hill Hodel era un hombre que parecía haber sido diseñado para el siglo XX, brillante, ambiguo y profundamente perturbador. Nacido en 1907 en Los Ángeles, hijo único de inmigrantes rusos, fue un niño prodigio con un cociente intelectual de 186, pianista virtuoso y estudiante precoz en Caltech, de donde fue expulsado tras embarazar a la esposa de un profesor. Su vida, desde entonces, fue una coreografía de escándalos, genialidad y sombras. Se graduó como médico en 1936 por la Universidad de California en San Francisco, y en la década de los 40 ya era jefe del Departamento de Higiene Social del Condado de Los Ángeles. Su especialidad, enfermedades venéreas. Su círculo íntimo, artistas surrealistas, cineastas, bohemios y figuras del decadentismo angelino. Su residencia, la Southern House, una mansión diseñada por Lloyd Wright con fachada de templo maya, pasillos laberínticos y acústica perfecta para que los secretos no salieran jamás. En 1949, 2 años después del asesinato de Elizabeth Short, su hija Tamar lo acusó de incesto. El juicio fue un escándalo. Aunque fue absuelto, el proceso reveló detalles inquietantes, orgías, fotografías comprometedoras y un estilo de vida que oscilaba entre el libertinaje y la perversión ritual. Fue entonces cuando la policía, que ya lo tenía en su lista de sospechosos por el caso de la Dalia Negra, decidió intervenir su casa. Durante 40 días,
agentes encubiertos instalaron micrófonos en la Southern House. Las grabaciones, hoy parcialmente desclasificadas, contienen frases que hielan la sangre. En una de ellas, Hodel dice: suponiendo que maté a la Dalia, no pueden probarlo ahora, no tienen nada. En otra, se escucha el sonido de una mujer gritando, seguido de golpes y silencio. No hubo arrestos, no hubo allanamiento, solo un expediente que fue archivado con la etiqueta de inconcluso. La evidencia circunstancial, sin embargo, se acumulaba como capas de una pintura macabra. Hodel tenía conocimientos quirúrgicos suficientes para realizar una hemicorporectomía sin dejar rastros, tenía acceso a anestésicos, instrumental médico y un espacio privado donde operar sin interrupciones. Su fascinación por el arte de Man Ray, especialmente por las fotografías de mujeres fragmentadas y dispuestas como esculturas, parecía haber sido trasladada al cuerpo de Elizabeth Short. Décadas más tarde, su hijo Steve Hodel, ex detective de homicidios, reabriría el caso por cuenta propia, tras revisar los archivos policiales, las grabaciones y los diarios personales de su padre. Llegó a una conclusión escalofriante: George Hodel no solo fue el asesino de la Dalia Negra, sino un asesino serial que operó durante años bajo el amparo de su estatus, su inteligencia y su red de influencias. Pero lo que hace a Hodel más que un simple sospechoso es la atmósfera que lo rodea, su casa, su círculo, sus palabras. Todo parece extraído de una novela gótica escrita con bisturí. No era un asesino impulsivo, era un hombre que entendía el cuerpo humano como un texto y la muerte como una forma de arte, y si Elizabeth Short fue su obra maestra, entonces la ciudad entera fue su galería. La escena del crimen no era solo un acto de violencia, sino una composición. Cada incisión, cada disposición del cuerpo, cada ausencia de sangre, de huellas, de contexto, parecía obedecer a una lógica que no era policial, sino simbólica, y es aquí donde la figura de George Hodel se transforma de sospechoso autor de una obra ritual. No solo era médico, era un esteta. Su fascinación por el surrealismo no era superficial, mantenía amistad con Man Ray, cuyas fotografías de mujeres fragmentadas, vendadas, dispuestas como esculturas clínicas, parecen haber sido trasladadas al cuerpo de Elizabeth Short con una fidelidad perturbadora. La sonrisa de Glasgow, las secciones limpias, la simetría de la disposición, todo remite a una estética que no busca ocultar el crimen, sino exhibirlo como manifiesto. La Southern House, su residencia, no era una simple mansión, era un templo inspirada en la arquitectura precolombina, con muros de concreto que absorbían el sonido y pasillos que parecían diseñados para confundir la orientación. Ofrecía el escenario perfecto para una ceremonia privada. Allí, según algunas teorías, se habría llevado a cabo no solo el asesinato, sino una especie de performance macabro, donde el cuerpo de Elizabeth fue transformado en objeto, en símbolo, en mensaje. La limpieza del cadáver, la ausencia de sangre, la manipulación de cavidades sin evidencia de violencia sexual sugieren una intención que va más allá del sadismo. En contextos antropológicos, tales prácticas se asocian con rituales de purificación, de tránsito, de sacrificio. La hemicorporectomía, rara incluso en medicina, adquiere aquí un valor simbólico, la división del cuerpo como metáfora de la ruptura entre lo profano y lo sagrado, entre la carne y la imagen. Algunos investigadores han señalado que el crimen parece seguir una lógica de mise en scène, como si el asesino hubiera querido que el hallazgo fuera inevitable, que el cuerpo fuera visto, interpretado, temido. La elección del terreno baldío, la hora del hallazgo, incluso la postura del cadáver, remiten a una teatralidad que no busca ocultar, sino revelar. No se trataba de desaparecer a Elizabeth Short, sino de convertirla en icono. En este contexto, el asesinato se convierte en una especie de liturgia invertida. El cuerpo, dispuesto como altar, se convierte en canal, y el asesino, lejos de actuar por impulso, parece haber seguido una coreografía precisa, como si obedeciera a un guión escrito en otra lengua, en otro plano. La policía, atrapada en su lógica de evidencia y confesión, no pudo descifrar el lenguaje del crimen, porque no era un crimen, era un rito. Elizabeth Short no fue una leyenda, fue una mujer, una joven de 22 años con una sonrisa tímida, una voz suave
y una maleta llena de vestidos negros y sueños de celuloide. Quería ser actriz, sí, pero más que eso, quería pertenecer, encontrar un lugar donde su belleza no fuera solo un reflejo, sino una llave. Sus amigas la describían como dulce, educada, algo ingenua, una mujer que escribía cartas largas, que hablaba de amor como si aún creyera en él, que se maquillaba con esmero aunque no tuviera a dónde ir. Su vida era una coreografía de esperas, en cafeterías, en recepciones de estudios, en estaciones de autobús. Esperaba una llamada, una oportunidad, una promesa que no se deshiciera al amanecer. Pero Los Ángeles no es una ciudad que espera, es una máquina que devora, y Elizabeth, con su fragilidad envuelta en terciopelo, entró en la boca del lobo sin saber que no habría salida. El crimen que la destruyó fue más que un asesinato, fue una profanación, no solo de su cuerpo, sino de su historia. La convirtieron en mito, en titular, en apodo, le robaron su nombre, su voz, su humanidad, la Dalia Negra, un apodo que suena a flor, pero que esconde una herida. Las teorías se multiplicaron como hongos tras la lluvia, el médico ritualista, el amante celoso, la red de corrupción, el asesino serial, todas posibles, ninguna probada. La evidencia forense, tan precisa como incompleta, ofrecía un mapa sin brújula. La policía, atrapada entre la presión mediática y la falta de pruebas, cerró filas. El expediente se llenó de nombres, de fechas, de fotografías, pero no de justicia. Y así, el caso se fue desvaneciendo, no por falta de horror, sino por exceso de él, porque hay crímenes que el sistema no puede procesar, no porque no sepa cómo, sino porque no quiere mirar tan profundo. Elizabeth Short fue enterrada en Island, en un ataúd blanco, con un vestido prestado. Su madre, devastada, pidió que la recordaran como era, alegre, soñadora, con una risa que llenaba la habitación, pero el mundo no la recordó así, la recordó partida en dos. Y eso, quizás, fue el crimen más grande. La historia de Elizabeth Short no termina en un archivo polvoriento, ni se disuelve en la tinta amarilla de los tabloides. Persiste, no porque la justicia haya sido hecha, sino porque hay crímenes que no cicatrizan, crímenes que, como un eco, continúan latiendo en la memoria de las ciudades, recordándonos que bajo cada vitrina iluminada puede ocultarse una celda, y que tras cada sonrisa perfecta puede haber un abismo. Este no fue solo un caso sin resolver, fue una revelación incómoda de cómo la belleza puede ser transformada en fetiche, de cómo una joven mujer puede ser transformada en espectáculo, y de cómo la maldad no siempre llega cubierta de sombra, sino envuelta en elegancia, con voz suave, con bata blanca, con apellido ilustre. La Dalia Negra no murió por ser peligrosa, murió porque soñaba, porque deseaba pertenecer a un mundo que la devoró como entretenimiento, y su crimen, aún sin rostro oficial, nos sigue mirando desde los carteles, los documentales, los susurros en pasillos de archivo. Si algo nos deja esta historia, es una advertencia. La oscuridad rara vez se anuncia con estruendo, a menudo llega con un gesto amable, una promesa brillante, una voz que no tiembla, y para cuando la reconocemos, ya ha pasado. Esta fue Radiodifusora Espectral, transmitiendo desde el 666 de AM, la frecuencia que no solo informa, sino que invoca. Nos encontraremos en la siguiente emisión, donde una nueva historia espera ser desenterrada del olvido, y quizás, solo quizás, otra verdad será revelada desde este umbral de lo oculto, entre este mundo y el otro.